to boldly go to where no man has gone before, to the new heavens and the new earth, the final frontier, to the new heavens and the new earth, the final frontier. This is Carlos Dávila. Para suscribirte, aquí. Para el website, allá. Un mensaje para hoy. La vez pasada les estuve hablando sobre el Urim y el Tumim. Estoy en el mismo desierto, pero en un lugar diferente. Y quiero continuar con algunas de las cosas que no pude terminar de decir en el día de ayer, actualmente, cuando estuve hablándoles por estos medios. Y es muy interesante lo que estoy mirando aquí con esta información. Cuando tú vas a la palabra de Dios, recordarán que les he dicho, hay una fórmula matemática en la palabra de Dios, escuche bien. Y Dios es perfecto en todos sus caminos. Dios es perfecto en las matemáticas cuando Él, por obra de sus manos y de su palabra, Él trae a existencia la creación que hoy conocemos por lo menos como un universo que se está estudiando y que la ciencia le acredita unos 14 billones de años hacia atrás, obviamente. Entonces Dios establece la creación y utiliza números. Es lo que se llama la numerología de Dios. Y los números aparecen por todos lados. Y Él nos habla a través de su palabra escrita y nos habla a través de los números también. Darle algunos ejemplos. Si usted estudia el libro del profeta Daniel y el libro del apóstol Juan en la isla de Patmos, cuando fue escrito, hay muchas similitudes. Pero no vamos a hablar de eso en estos momentos, solo para recordarles que la numerología de Dios es muy exacta y es parte de la suma de la palabra, es la verdad. Es ahí la fórmula matemática. Como Alberto Einstein trajo la fórmula matemática para la energía, ¿no? Dios trae una fórmula matemática escondida dentro de la palabra de Dios que nos revela la vida eterna, nos revela el plan original de Dios, nos revela por qué Él llamó a Israel, por qué Él llamó a Abraham y por qué Él escogió a Isaac, por qué Jacob, las 12 tribus, personas imperfectas, pero que le creyeron a Dios. Y eso es lo importante de todo esto. Estamos viviendo en unos tiempos sumamente difíciles y para comenzar aquí hay que creerle a Dios. Si no fueseis como niños, dijo el Señor, no podréis entrar en el reino de mi Padre, en el reino de los cielos. Entonces, el primer paso es creer. Y al abrir la puerta, al creerle a Dios, le estás abriendo la puerta al Ruach, al Espíritu, al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo de Dios, que es el que trae convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y entonces comienza ese proceso en la cual el ser humano, con capacidad de libre albedrío, puede escoger. Y nadie le puede obligar para una cosa ni la otra. En realidad, tú escoges, decides creerle a Dios y entonces deja que el Espíritu Santo obre esa convicción de pecado, de justicia y de juicio dentro de ti. Y viene la confesión que sale de tu corazón, la confesión que es para salvación. Yo creo, Señor, me arrepiento de mi vana manera de vivir, se le puede decir también, que trae una multitud de pecados que quedaron atrás y Dios las escondió y las lanzó al fondo de la mar, dice su palabra. Eso no es licencia para pecar, obviamente. Tenemos entonces que continuar viviendo en el temor de Dios. Y lo que hacíamos antes, simplemente que ya está bajo control y no lo vamos a hacer, ya no queremos hacerlo por no ofender a Dios, aquel que pagó un precio tan alto, tan grande por esta salvación, por nuestra salvación. Entonces,
toda ella, la palabra, la suma de su palabra, toda ella es la verdad. So, tenemos que reagruparnos. En realidad la iglesia necesita reagruparse y poner a un lado los tecnicismos y las divisiones políticas, por decirlo así, porque no traen nada bueno, ni nada bueno engendra esa división. Entonces, basado en eso, me gusta mantenerme en el margen, en el tiempo y el espacio, no en que Dios nos ha puesto en esta tierra, nos dio su palabra para ser iluminada por el Espíritu de Dios, para que podamos entenderla. Y ahí parte de lo que les estaba hablando anteriormente, con la función del Urim, el Baurim, y el Vetumim, ¿no? Luz y perfección, luz y verdad. Y en eso quiero recordarles algo, que todo esto nos muestra que Dios es el mismo, Dios no cambia. Desde antes de Moisés, en el Sinaí, ya Dios estaba hablando por su luz y por su perfección, desde los días de Noé, incluso desde los días de Enoc, desde los días de Abel. Dios estaba hablando con la luz y la verdad, y el libre albedrío de Caín, el libre albedrío de la persona, escoge si agradar a Dios, ofrecerle lo mejor o ofrecerle algo secundario. El rey David dijo algo: no le daré nada a Dios que no me cueste. Entonces es la actitud correcta, ya sabemos eso. Por eso a Abel su ofrenda fue bien recibida, porque Abel tenía libre albedrío, Caín tenía libre albedrío, ambos estuvieron expuestos a la luz y a la perfección de Dios, y Abel escogió bien y Caín escogió mal. Pero no comenzó ahí todo. Esto comenzó con Adán y Eva, donde su libre albedrío ellos escogieron mal, escogieron desobedecer las instrucciones que Dios les había dado. Bueno, yendo aquí a Éxodo 23, 21, ahí simplemente vemos que en el ángel del Señor Dios había puesto su nombre. ¿Por qué digo su nombre? Porque estamos hablando de que el Urim y el Tumim, nadie sabe, ni la Biblia dice lo que eso era, ni tampoco dice cómo construirlo, porque no era un objeto que se podía construir. Les dije, fue un objeto que Dios lo hizo, era parte de lo que Dios tenía en sus manos y se lo dio a Moisés. Moisés entendió, entonces habló con Dios ya cuando Dios le da las instrucciones a Moisés de qué es lo que va a hacer con el Urim y el Tumim. Ya Moisés, ya eso no era noticia nueva para él. Él dijo, está bien, muy bien, aquí está el Urim y el Tumim y lo voy a poner aquí en el bolsillo que está detrás del pectoral. Al ser doblado, ese bolsillo tenía un propósito especial. Y ya les dije que hay personas que creen que eran dos piedrecitas, una blanca y una negra, pero hay otros que creen que el nombre del Señor estaba grabado en ese objeto. Y es por ahí por donde yo me quiero ir, porque les acabo de leer aquí el versículo 23, 21, o sea, la referencia al versículo que dice, guárdate delante de él, del ángel de Jehová, y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión. Es lo que Dios dice, que había que obedecer al ángel del Señor. Y les voy a hablar un poquito, porque ese ángel del Señor no dejó solo a Moisés nunca. Y estaba la columna de nube por el día y la columna de fuego durante la noche. Eso tenemos aquí algo muy serio. Y es que Dios no cambia y Dios siempre estuvo con Israel. Dios no perdonará, o el ángel de Jehová, no perdonará vuestra rebelión, porque en él, dice aquí la palabra, Éxodo 23, 21, en él está mi nombre. Entonces, amados, esto no es en realidad tan difícil de entender si deja que el Espíritu Santo te ilumine. Y yo encontré esto, acabo de encontrar esta piedrecita aquí a mi lado, y tiene la forma de un corazón, porque ciertamente, no mire, como un corazón, ciertamente el Urim y el Tumim, ¿no? Venía del corazón de Dios. Por eso el pectoral estaba sobre el pecho del sumo sacerdote con la representación israelí de las 12 tribus, ¿no? Y ahí estaba
esas piedras incrustadas, piedras preciosas con un color específico. Y esas piedras es lo que probablemente ocurría, se cree entonces, porque hablaba de una respuesta en base a la luz, al destello de luz. Y más adelante voy a hablar un poquito sobre lo que pasó en Pentecostés, porque bajaron lenguas de fuego, destellos de luz repartidas sobre cada uno de los creyentes que estaban en el aposento alto. El Urim y el Tumim, ¿no? Era algo así tal vez, y ahí estaba escrito el nombre sagrado de Yahweh. Recuerda en la zarza ardiendo, Moisés le pregunta a Dios, y ese es el asunto de todo esto, amados. Dios quiere que le preguntemos, y Él nos responde. Dios es luz, y Él nos responde con su perfección, con su verdad. La palabra dice, lámpara a mis pies es tu palabra, y lumbrera, luz, otra vez, en mi camino. Entonces, basado en eso, ese artefacto ya estaba hecho, no se puede hacer, ni en aquel entonces ni hoy, cuando Israel construya el templo y establezca el sumo sacerdocio otra vez con el Sanedrín y los sacerdotes y todo lo que se va a hacer, que ya está muy, muy a la puerta, eso a que suceda. Ellos tendrán que de alguna manera decidir qué es lo que van a utilizar para aplicar la consulta a Dios del el Urim y el Tumim. Claro está, el asunto de un profeta que venga y les hable es difícil para ellos, porque posiblemente no crean tan fácil. Están esperando en el Mesías, el mismo Mesías, Jesús de Nazaret, el hijo de María. Están esperando el Mesías, pero no es el tiempo todavía, no han querido creer, y llegará el momento en el tiempo de angustia de Jacob, que lo dice la palabra. Entonces mirarán al que traspasaron y entonces creerán, verán sus marcas en sus extremidades, en su costado, en sus pies. Mirarán al que traspasaron y creerán entonces. Entonces, el asunto de Israel se va a resolver en estos tiempos muy, muy prontamente, conforme a la palabra de Dios. To boldly go to where no man has gone before, to the new heavens and the new earth, the final frontier.